Una de las cosas que más nos intrigaba cuando nosotros trabajábamos allá en Isla de los Estados con esta especie que solamente vive en islas es que cómo hacían para subsistir durante el invierno, que es la época en la que no está la principal fuente de alimento que ellos tienen. En verano están muy asociados a las colonias de aves marinas, que son unas congregaciones muy grandes de pingüinos, de cormoranes, y ellos se alimentan ahí de los pichones y de los huevos. O sea, en ese momento no tienen problemas con la comida, pero luego en invierno las aves marinas en realidad prefieren estar en el mar, y ahí no teníamos mucha idea de qué es lo que hacían, qué es lo que comían, así que un poco la idea del estudio era tratar de encontrar eso, cómo hacían para sobrevivir en el invierno. ¿Y cómo hacen para sobrevivir? Bueno, en verdad, si te tengo que contestar, no tenemos exactamente una idea de cómo hacen para sobrevivir porque es muy difícil obtener datos ahí en Isla de los Estados. Lo que nosotros encontramos en este estudio es que en principio no sobreviven de los ciervos y las cabras, que son especies exóticas importadas de Europa, como en un montón de lugares acá de Tierra del Fuego. En Isla de los Estados también abundan mucho las especies exóticas, y como los caranchos son carroñeros, podría ser que en invierno, que es la época más complicada, se estuvieran alimentando de esas cabras y esos ciervos como carroña. Aparentemente no ocurre eso, o no ocurre con frecuencia, es decir, si se muere un ciervo o una cabra sí se los comen, pero aparentemente eso no pasa con frecuencia, y ellos están muy asociados, incluso durante el invierno, a las redes tróficas marinas. O sea, van a la costa y se alimentan de mejillones, y sobre todo se alimentan mucho de excrementos de lobos marinos, que también son especies que se están recuperando de la explotación brutal que sufrieron en los últimos siglos. Entonces es una buena noticia que todavía dependan de esas especies nativas. ¿Cómo llegaron a determinar esto? Bueno, es bastante difícil en realidad estudiar la dieta de los animales, sobre todo en el invierno cuando están muy móviles, o sea, se mueven muchísimo y es muy difícil observarlos. Entonces lo que hicimos fue tomarles muestras de sangre y de plumas a los caranchos, y en base a lo que hacemos es estudiar los elementos de los cuales están compuestos esas plumas y esa sangre. El carbono, sobre todo, es un elemento que no te dice exactamente qué comieron, pero sí, el carbono sí o sí lo sacan de la dieta, y lo que nosotros encontramos es que ese carbono viene de fuentes de redes tróficas marinas y no de redes tróficas terrestres, que sería si estuvieran comiendo ciervos o cabras. Esa diferenciación entre redes tróficas marinas y terrestres se puede hacer bien con el carbono que tienen en la sangre, por ejemplo, que la sangre es un tejido que lo fabrican en los últimos días. Entonces capturamos los caranchos en invierno, le sacamos muestras de sangre y vimos que efectivamente todo el carbono que tenían en esa sangre se correspondía más al marino que al terrestre. Podemos decir que con este estudio volvieron a Ushuaia con muchas noticias positivas. Sí, es una buena noticia que estén dependiendo todavía de, por ejemplo, los lobos marinos o del ambiente marino en general. Obviamente depender mucho del ambiente marino también le puede traer sus problemas, porque el ambiente marino es un ambiente que está muy explotado en todo el mundo. Pero es una buena noticia que estos ciervos y estas cabras, que están desde hace mucho tiempo en la isla, todavía evidentemente no lograron, digamos, disturbar todos los elementos de la dinámica del carancho. Quizás están disturbando otros, por ejemplo, están pisoteando y comiéndose el pastizal, que es donde anidan los caranchos, pero no todos los elementos, digamos, de la dinámica y de la vida de los caranchos están, digamos, siendo molestados o disturbados por estas especies exóticas, así que eso es una buena noticia.